transparencia en la factura. Recordemos que el responsable inscripto hoy, cuando te entrega una factura a un consumidor final, te está entregando una factura B, en donde el importe final, digamos, es uno solo, no te discrimina ni siquiera el IVA. Bueno, la idea es que en esta discriminación de impuestos estén los nacionales, los provinciales y los municipales, y ver el componente total impositivo y lo que realmente vale el costo del producto. Bueno, la gente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina se metió en ese lodo impositivo y ha elaborado un informe en estos últimos días titulado 2 bollitos, un vaso de leche y un cuarto kilo de carne en impuestos. Y por eso era nuestra idea de profundizar sobre esto y poner a la mano de nuestra audiencia mayores datos sobre esta situación. La vamos a saludar y le agradecemos, como siempre, que nos atiendan desde FADA a Natalia Ariño, que es una de las economistas de la Fundación. Natalia, ¿cómo andás? Desde CNN Roca te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿cuántos impuestos nos comemos? ¿Cómo viene este trabajo de FADA? Bueno, este es un trabajo que hacemos todos los años, que es justamente sobre analizar cómo se componen los precios de 3 productos básicos, que son la carne, la leche y el pan. Y cuando analizamos cuáles son esos componentes que forman al precio, que componen el precio, bueno, nos damos cuenta de que los impuestos tienen una presencia muy importante en el precio final. Por ejemplo, en la carne representa el 24% del precio, en la leche y en el pan el 27%. Por eso hacemos este paralelismo con que, bueno, cuando compramos un sachet de leche, nos tomamos un vaso de impuestos, que es lo que representan los impuestos en el precio final, o cuando vamos a la panadería y compramos una tira de pan que esté conformada, por ejemplo, por 8 bollitos de pan, bueno, 2 bollitos representan impuestos, es decir, nos comemos 2 bollitos de impuestos. Desde el punto de vista de ustedes, ¿esta situación se puede modificar en la historia reciente del país? ¿La presión impositiva sobre los alimentos, o el componente impositivo de los alimentos ha sido más alto, más bajo? Contanos un poco del contexto. Sí, en términos generales, nosotros hacemos este trabajo desde el 2017 y los porcentajes son relativamente estables, no es que han cambiado mucho, salvo en algunas circunstancias, como por ejemplo, si ustedes recuerdan que cuando estuvo el gobierno de Macri, por unos pocos meses habían eliminado el IVA al consumidor final, que había pasado del 21% al 0%, pero fue algo de unos meses, unos 3 meses, y luego se volvió a restituir, o sea que no fue un cambio que se mantuvo en el tiempo, y la participación del Estado sigue estando relativamente estable. Ahora, por ejemplo, en el caso de la leche aumentó un poco más en comparación al último informe que hicimos en agosto, pero porque la cadena en su conjunto, es decir, ambos, más la industria, más el comercio, mejoró su situación en comparación de lo que estaba el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, al mejorar se cobraron más impuestos, hubo más impuestos presentes en la cadena, entonces eso hace que, bueno, su participación sea mayor. Pero digamos que no hay grandes cambios. Bien, Natalia, ¿y el resto de la composición del precio? Porque el informe que ustedes publicaron y que entiendo que se puede leer en fundacionfada.org, detalla sobre lo que es el costo de producción y lo que es la ganancia, lo que sería el adicional sobre cada producto. ¿Cómo aparece en estos productos básicos de nuestra canasta? Claro, todos los que quieren acceder a nuestros informes son libres, así que y gratuitos, así que lo pueden descargar de la web que vos mencionabas. Y bueno, hay 2 formas de analizar cómo se compone el precio, desde que sale la materia prima del campo hasta que llega a la góndola. Y una es viendo desde la participación que tiene cada una de las actividades, ¿sí? Por ejemplo, en el pan, qué participación tiene el trigo, el molino, la panadería y los impuestos. Y la otra es desde el punto de vista de los costos, y de los impuestos también, y de las ganancias. Si nos focalizamos en el último ejemplo, por ejemplo, en la carne, cuando vamos a la carnicería y compramos 1 kilo de carne, en el precio estamos pagando un 60% de costo de toda la cadena, un 24% de impuestos y un 16% de ganancias, ¿sí? Son esos 3 factores que nosotros analizamos en la composición del precio. Y es muy similar la participación en los otros productos. En el pan igual veo que hay un diferencial bastante importante en lo que tiene que ver con las ganancias. El 16% de la carne, pero en el pan es el 25% de ganancias. Hay menor costo de producción.
hay menor costo de producción y también una cuestión de precios. También pensemos que hasta el año pasado, por ejemplo, el precio de la harina estaba siendo en parte subsidiada. No sé si ustedes recuerdan, alrededor de un 25% del mercado estaba siendo subsidiado, entonces el precio era un poco más bajo. Y bueno, ahora al haber eliminado, digamos, ese subsidio a partir de diciembre, que es cuando terminó, bueno, entonces el molino recibe un mejor precio, por ejemplo, y eso hace que también las ganancias mejoren para la cadena. Y en el caso de la panadería, bueno, también se vio mejor que lo que fue el año pasado, aunque no hay que dejar de mencionar que sigue habiendo costos altos, muy altos, y también que se siguen pagando muchos impuestos. Y eso aún así, eso mejoró Sí. No, te quería preguntar sobre los impuestos, porque obviamente nosotros acá, incluso también en lo que es nuestra producción primaria, también lo hemos escuchado de los referentes, decir, bueno, a ver, si nosotros con una economía exportadora, decir, bueno, no se modifica el valor del dólar, bajen los impuestos. Se le pide principalmente al gobierno nacional. En estos productos, en carne, en trigo, leche, los impuestos que pagamos son principalmente nacionales, son provinciales, municipales. Está hecha esa mirada también, ¿no? En el informe. Exactamente, en ese orden. Nacionales, provinciales y municipales. Impuestos a las ganancias, IVA, impuesto al cheque, ingresos brutos, tasas municipales. Digamos que tenemos en cuenta todo. Y bueno, cuando uno empieza a desglosar y ver, por ejemplo, ingresos brutos es un impuesto que tiene un efecto cascada, porque todas las actividades lo pagan hasta que llega al consumidor final. Entonces, cuando vos me preguntabas recién si esto se podría modificar, yo creo que en primer lugar, en nuestro país se tendría que hacer como una revisión general de cuál es la estructura impositiva que tenemos para empezar a adecuarlo, porque no tiene mucho sentido sacar uno u otro impuesto aisladamente, sino verlo en su conjunto. Otro de los impuestos también que no está medido en este estudio, pero que sí impacta en la cadena, son los derechos de exportación, que esto afecta más que nada a la producción primaria, porque hace que el productor reciba un menor precio por el grano y que los derechos de exportación terminen generando desincentivos a la producción y a crecer productivamente. O sea que, más allá de esta mirada, bueno, a ver si se puede bajar el impuesto, alguno de los impuestos, también lo que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones sería clave. Por ejemplo, en el caso del trigo sería para ustedes fundamental. Sí, en el caso de trigo, de los granos en general, claro, porque no solamente el trigo tiene derecho de exportación, sino también el maíz, girasol, soja, las carnes, los lácteos, entre tantos productos que hacemos en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es clave porque ya está demostrado que cuando se han reducido o incluso cuando se han eliminado, genera efectos positivos en la economía, incluso no solamente en un sector. Por ejemplo, cuando se redujeron los derechos de exportación de trigo en la campaña 2014-2015, bueno, hubo en esos años un crecimiento del área sembrada, aumentó la producción en un 40% de trigo, y eso todo lo que lleva aparejado en la economía, ¿no? Claro. Que aumente la cantidad de fletes o transporte y de viajes por esa mayor producción, mayor inversión en insumos, en maquinarias, más empleo. Digamos que es importante el efecto que tiene y esto, bueno, por supuesto que aportaría muchísimo a la reactivación de la economía que estamos necesitando. Sin lugar a dudas. Natalia, te agradecemos muchísimo, muy claro el informe y entonces la invitación para nuestra audiencia a conectarse ahí con la web de FADA, fundacionfada.org, para acceder a este y a otros informes que periódicamente producen. Nosotros estamos siempre con la mirada atenta a lo que desarrollan ahí porque siempre es útil para saber esto, qué impuestos pagamos, qué es lo que más ha aumentado, está el changuito también que habitualmente hacen ellos y entonces a partir de ahí también podemos ver evolución de precios, así que muy útil las herramientas que van poniendo a nuestra disposición. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Roca. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Natalia Ariño, economista entonces de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, sobre este informe que nos dice cuántos impuestos nos comemos. ¿Sabes cuántos impuestos tiene Argentina entre nacionales, provinciales, municipales? Más de 170 impuestos.
Imagínate, aparte de impuestos que, como decía ella, que graban lo mismo, ingresos brutos, que va como, digamos, en cadena, más de 170 impuestos.